por la gracia de Dios vamos a cumplir ya 3 años en esta plantación y creo sinceramente y honestamente que hemos sido bendecidos. Pero hablando específicamente acerca de cómo hemos sido bendecidos con la santa palabra de Dios, cómo hemos estudiado acerca de quién es Dios. Ese Dios santo, Dios de justicia, Dios de amor, Dios de misericordia, el Todopoderoso, aquel Dios que creó los cielos, la tierra y sus firmamentos, aquel que nos creó a cada uno de nosotros. Dice la Escritura que ese Dios se humilló a sí mismo y se hizo hombre en la persona de Jesús. La carta a los Filipenses en el capítulo 2, hablando de Cristo, en el versículo 6 dice que aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Como iglesia hemos tenido el gran privilegio de conocerle a Jesús al hacerse Él como uno de nosotros. Y vemos ahora por medio de el texto que leímos al comienzo y el texto que acabamos de leer aquí en Isaías, conocemos a Jesús por medio de un niño que vino a ser el Salvador del mundo. Y ahí exactamente, ahí es donde está la conexión de nuestra celebración en Navidad, en el nacimiento del niño llamado Jesús. Pero vayamos un poquito más para atrás, vamos a retroceder, vamos a remontarnos a unos cuantos miles de años atrás, antes de que esto sucediera, antes de que Jesús naciera en este mundo. Vayamos al Antiguo Testamento donde se profetiza, donde se anuncia con anticipación la venida de este grande y poderoso ser, donde el profeta Isaías anuncia su nacimiento en el versículo 6 de Isaías. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Este solo versículo nos enseña cosas muy importantes acerca de Jesús, acerca de su nacimiento, acerca de la Navidad. La Navidad que muchos millones de personas no saben en realidad el por qué la celebran. Pero más lamentable aún, la Navidad que muchos creyentes tampoco saben celebrar. Y mi intención en esta mañana es que como el cuerpo de Cristo podamos entender bíblicamente el por qué nosotros como creyentes, como iglesia, celebramos la Navidad. Y para que podamos discernir sobre este importante asunto, tenemos que estudiar no solamente el versículo que acabamos de leer, aunque nos da una base y muy importante, sino también leer y estudiar el contexto, por lo menos en este caso los versículos previos, los versículos del 1 al 5, para entonces así entender lo que el profeta Isaías nos dice acerca de la razón del nacimiento de Jesús. Así que teniendo esto ya en mente, volvamos a leer de los versículos del 1 al 6. Isaías capítulo 9, versículo 1. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo
y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo que estaba sucediendo con Israel, el pueblo de Dios, era algo terrible. El pueblo de Dios había sufrido mucho. Las profecías del juicio que se encuentran en los capítulos 7 y 8 se cumplieron cuando los asirios invadieron a Zabulón y a Neftalí, y por esa razón, por causa de esa invasión, el pueblo de Dios estaba en sufrimiento. El pueblo de Israel había sido llevado al cautiverio. Pero lo más terrible de todo esto, de lo que sucedía entre el pueblo de Dios, más que nada le sucedía por causa de su propia rebelión, por causa de su propia desobediencia, por causa de su propio pecado. Y por esa razón Israel no podía sostenerse así sola. Así que Israel necesitaba la ayuda de Dios. Por un lado, un reino ajeno al pueblo escogido por Dios, subyugándole, y por otro lado, cometiendo uno de los pecados más abominables delante de Dios. Israel necesitaba desesperadamente la ayuda de Dios. Así como muchos de nosotros, cuando llega el momento en el cual ya no podemos con nuestra carga, así como muchos de nosotros cuando ya no podemos más seguir de pie, alzamos nuestros ojos y así como Israel nos damos cuenta que necesitamos a Dios. Y Dios, siendo fiel a Él mismo y a su palabra, llega y cumple el pacto que hizo con Israel, porque Dios siempre es fiel. Y cuando Dios cumple, lo hace no necesariamente por la fidelidad de Israel, no. Dios cumple por Él mismo. Él promete y cumple por amor de sí mismo y por amor de su propia palabra. De hecho, si ustedes recordarán, en una ocasión vemos a Dios que jura por sí mismo porque no había nadie en el cual Él podía confiar. Dios no es como muchos de nosotros que prometemos tantas cosas a Dios. Le prometemos a Dios que si nos bendice le vamos a servir. Le prometemos que si nos saca de algún apuro, que vamos a obedecerle. Le prometemos que si vuelve nuestro problema o nuestra preocupación en gozo, que nos consagraremos para su gloria. El hombre promete, pero no siempre cumple. Dios, por el otro lado, no solamente promete, Dios siempre cumple, siempre. Por eso cuando Dios iría a hacer el pacto con Abraham, le hace caer a este en un sueño profundo. Cuando Abraham dormía profundamente, Dios juró e hizo el pacto, no con Abraham, ya que este se encontraba en su quinto sueño. Dios juró e hizo el pacto consigo mismo. Y en el contexto de nuestro mensaje vemos que Dios había prometido amar y preservar a Israel, lo juró y como lo había jurado por sí mismo, tenía que cumplirlo. Así que cuando Dios vio a su pueblo en necesidad, en cautiverio, en idolatría, en gran pecado, entonces es cuando Dios viene al rescate. Viene Dios y cumple lo que Él había prometido. ¿Y qué había prometido Dios? Que Dios le traería a su pueblo paz, alivio y descanso. Prometió no una señal de liberación, sino al mismo libertador. Dios prometió a Jesús el Cristo.
Dios había prometido un Salvador, Dios había prometido a un libertador, a un hombre que traería alivio, un hombre que traería descanso, a Jesucristo, su Hijo eterno. Versículo 1, y aquí es donde comenzamos la exposición de nuestro sermón. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Bueno, Zabulón y Neftalí, las tierras de estas dos tribus de Israel, habían sido invadidas. Estas tierras llegaron a ser invadidas por hombres impíos, hombres inicuos, hombres gentiles. Llega el reino de Asiria y junto con su rey malvado tomaron las tierras de Zabulón y Neftalí. E Israel, estando ya bajo el dominio de este reino, básicamente dejó de ser independiente de Dios y se convirtió en una provincia de Asiria. Y el rey malvado, cuando tomó el control, humilló a los israelitas que ahí habitaban, y era tan grande esta humillación que esa región se llamaba Galilea de los gentiles. O sea, al llamarle así a esta tierra, era prácticamente un insulto para el pueblo escogido por Dios, y por esa razón Israel vivía en la oscuridad. Había tremenda y densa oscuridad. El pueblo de Dios se encontraba en tinieblas. Israel estaba sufriendo. Y lo curioso del caso es cuando Jesús comenzó su ministerio, fue allí precisamente, en esta región, en estas tierras donde Él comenzó a ministrar por primera vez. Si usted lo recuerda, en el capítulo 4 del Evangelio de Mateo, en el versículo 12 dice así, yo se los leo, dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, escuchen, en la región de Zabulón y de Neftalí. Versículo 14, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz resplandeció. Se dice que Jesús en esa región y con ese triste historial honraba con su presencia. Con su sola presencia Jesús traía la luz a todos. Y en la gran misericordia de Dios, Israel, aún con su maldad y su pecado, fue la primera en ver la luz del Mesías. Esta fue una luz que resplandeció sobre ellos, que cayó como un gran rayo potente que alumbró a toda la nación. Pero lamentablemente, Israel, como en todas las ocasiones, por causa de su necedad, no vio a esa luz como tal. Algo muy similar como sucede aún con los hombres en estos tiempos, donde la luz de Dios, la luz del Evangelio resplandece, pero la ignoran. Y no debería de ser así, porque Dios ciertamente nos ha revelado la luz de Cristo. Por medio de cada lugar en el cual Él se presenta a Cristo Jesús, podemos decir que así como en esta región, con la sola presencia de Cristo, es suficiente. Y esto es lo que los evangelios una y otra vez recalcan, y especialmente el Evangelio de Juan. Por ejemplo, en el capítulo 8, hablando de Cristo, versículo 8 dice: yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue, dice Jesús, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. O sea que donde está Dios no puede haber nada oculto, porque su luz manifiesta el pecado
de las tinieblas. Más adelante en una de sus cartas, el apóstol Juan, en el capítulo 5 de su primera carta, en el versículo 5, dijo: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Dios es luz, una gran, hermosa y resplandeciente luz que brilla y que alumbra a todo aquello que Él alcanza. Por la gracia de Dios sabemos que esa misma luz ha alcanzado a su iglesia y a muchos de los presentes en este día. Y es por eso que la exhortación continúa dentro de la iglesia, que el que dice ser seguidor de Jesús, entonces debe de reflejar a Dios, quien es luz. Primera de Juan capítulo 1 versículo 6 dice que si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Versículo 1. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. Versículo 2. Y el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. El versículo 2 nos ayuda a expandir un poco más acerca de esta luz, de cómo Dios tiene en su soberano plan hacer que su pueblo pueda resplandecer por causa de esa luz. Era una miseria para el pueblo, tanto para Judá como para Israel, para el sur como para el norte, vivir bajo la presión del cautiverio y por el pecado. Un comentarista le llamó a esto vivir bajo la negra miseria de la cautividad. Pero dice nuestro texto que la luz finalmente llegó. El pueblo que un día se encontraba sumergido en las inmensidades de las tinieblas, el pueblo que un día estaba en esa miseria de vida, aquellos que estaban al borde de la muerte, tanto física como espiritual, luz resplandeció sobre ellos. Y miren lo que sucedió, veamos el resultado de esa luz admirable, veamos el efecto eficaz e innegable de lo que esta luz hizo en el pueblo de Dios. Versículo 3, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Dice el profeta, multiplicaste la gente. ¿Recuerda la promesa que Dios le hizo a Abraham en Génesis? Cuando le prometió que su descendencia sería numerosa, incontable, así como las estrellas del cielo y la arena del mar. Bueno, pues esa promesa, esa grande y numerosa promesa se cumplió en la nación de Israel. Y de hecho esa promesa ya se había cumplido cuando el profeta Isaías había escrito su libro. Millones y millones de personas ahora conformaban a la nación de Israel. Y porque eran muchos y porque se habían multiplicado, dice el profeta en el versículo 3, aumentaste la alegría. Si lo queremos ver de una manera práctica o para que lo podamos por lo menos entender un poquito, es como esas familias de miembros numerosos donde la madre tal vez tuvo más de 10 hijos y esos más de 10 hijos tuvieron entonces otros 30, 40, 50 hijos. Y luego esos 30, 40, 50 hijos tuvieran muchos más hijos. Una familia numerosa que siempre trae gozo y alegría, ¿cierto? Israel ahora era un pueblo grande y numeroso, lleno de gozo y de gran alegría.
Pero noten el resto del versículo 3. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. La luz, esa luz aumentaría todavía más su alegría, así como la alegría de una gran y exitosa cosecha, así como la que celebraron los peregrinos en los años 1600 en Estados Unidos. Después de haber sufrido una intensa primavera y al siguiente otoño, ellos obtienen una gran cosecha de las semillas plantadas. De esa misma forma, esa luz aumentaría su alegría, así como también esa cosecha exitosa, o así también como cuando se va a la guerra y se lucha y se pelea y se batalla hasta el punto de estar dispuesto a morir, y al darse cuenta de que se ganó la guerra viene una tremenda celebración, y en ese proceso de victoria se junta todo el ejército que ganó esa batalla o esa guerra, y como dice el versículo 3, se reparten entre todos los despojos o el motín. Pero esto solamente es una ilustración. Es una ilustración que el profeta utiliza para poder poner en mente de los lectores y del pueblo lo que había sucedido en el momento que había llegado esa luz admirable. Lo que nos lleva a concluir que la razón por la que el pueblo estaba alegre y gozoso no era en realidad por una buena cosecha o por una victoria ganada en la guerra. Así que a continuación veremos 3 grandes razones por las cuales la alegría del pueblo de Israel aumentaría entre todos y entre el pueblo que estaba sufriendo por causa de la esclavitud, por causa de la idolatría y por causa de su propio pecado. Veamos la razón número 1 que se encuentra en el versículo 4. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madián. Esto quiere decir que Dios libraría básicamente de toda opresión del enemigo al pueblo del extranjero. Y Dios lo haría así como lo hizo con los madianitas por medio de su fuerza y su poder ilimitado. Razón número 1. Razón número 2, versículo 5. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que todo lo que tiene que ver con la guerra, o sea, las espadas, los arcos, los escudos, los cascos, todos los artefactos de guerra, en ese momento serían todos completamente obsoletos. Los tanques, las metralletas, los cañones, todo lo que tenga que ver con la guerra serían quitados, serían destruidos, porque ya no serían necesarios, porque la luz traería paz como nunca jamás había sido vista. Hoy en este mundo, sabemos, no hay paz, hay guerra, hay batallas en varias partes del mundo. Se habla mucho acerca de la paz, pero creo que hay más tensión como nunca, tanto así que en cualquier momento podría estallar la tercera guerra mundial. Pero la luz verdaderamente traerá paz en la tierra y en el ser humano también como jamás la hemos visto, y eso es gran razón y gran motivo para que la alegría aumente, ¿cierto? Pero la razón más grande de causa de alegría inmensa por la cual no solamente la nación de Israel se alegraría, sino el mundo entero, la podemos encontrar en el siguiente versículo, en el versículo 6, razón número 3. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. O sea que la Navidad,
la verdadera Navidad había llegado al pueblo amado y escogido por Dios. Un hijo nos es nacido, hijo nos es dado. Dios prometía a su pueblo al Mesías, al libertador, y este Mesías tendría el control absoluto. Esto quiere decir que Él sería soberano y que gobernaría a todas las naciones, a todas. Actualmente existen entre 196 a 198 naciones en todo el mundo, y el profeta nos dice que Él las gobernaría a todas ellas. Pero por el resto del versículo 6 vemos que el profeta Isaías menciona cuatro títulos honoríficos de un rey soberano que tendrá la autoridad para reinar, y un rey que tendrá la plena capacidad para gobernar sobre todo el mundo entero y sobre todos los hombres. Y el primer título honorífico que el profeta menciona es, miren el versículo 6, admirable. Admirable. Dios es admirable en todo su ser, en toda su esencia y en todos sus atributos y en todas sus funciones. El hecho de que el Mesías sea admirable lo distingue de cualquier otro hombre que pueda existir en esta tierra. No existe ni un solo hombre que pueda llegar a la altura en la que el Mesías se encuentra. Y esa distinción, esa gran distinción se debe a que este hombre, el Mesías, es también Dios. 100% Dios, o como diría el magistral R.C. Sproul, verdaderamente Dios. Verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Y como Dios, el Mesías es único. Se encuentra en su propia categoría y nada ni nadie jamás podrá llegar a su nivel. Muchos lo han tratado, pero todos han fracasado. Pregúntenle a Lucifer, a ese ángel hecho perfecto y de acabado hermoso que quiso ser como Dios, pero en su intento fracasado por querer llegar al nivel de Dios, por causa de su orgullo, por causa de su gran pecado, perdió todo lo que tenía. Pregúntenle a todos esos apóstoles que el día de hoy dicen tener los mismos atributos de Jesús, que van y vienen, que sanan y curan, que hacen milagros aquí y allá supuestamente, pero lo peor de todo, que piensan que son tan justos como nuestro Señor. Pero se les olvida que aún el hombre más perfecto de este mundo está, pero tan lejos de ser semejante al Hijo de Dios. El gran apóstol Pablo, el que fue llamado y enviado directamente por Jesucristo mismo, dijo de sí mismo ser miserable de mí. Soy tan solamente un miserable pecador que merecía toda la condenación del fuego eterno. Pero luego él mira a Cristo y dice en 2 Corintios capítulo 7, versículo 35, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. O sea que Pablo no pretendía en ningún momento ser igual a su Señor, aunque lo procuraba. Esa era su meta, su máximo llamamiento, pero él no se creía autosuficiente, sino más bien él sabía exactamente que sin su Señor, él en realidad no era ninguna otra cosa sino un pequeño pecador, o más bien el jefe de los pecadores, como dice la primera carta a Timoteo. Ningún otro ser, ningún otro hombre ha podido, puede o podrá jamás igualarse al perfecto y hermoso Salvador nuestro. Y eso es algo que no se cuestiona ni se pone en duda. Una comparación entre Dios y el hombre no tiene ni siquiera lugar, porque para empezar no hay nada que comparar. El hombre es imperfecto en todos los sentidos y Dios es totalmente lo opuesto
al hombre, pues Dios es perfecto. El salmista dijo en el Salmo 18, versículo 30, en cuanto a Dios, perfecto es su camino. En relación a todo lo que tiene que ver con el Mesías, Él es perfecto. Y eso, amada iglesia, eso lo hace a Él admirable. Eso hace al Mesías admirable como ningún otro, como nadie más. Pero miren la segunda parte de este primer título, en el versículo 6. Porque un hijo nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. Esa fue la primera parte del primer título, y miren la segunda parte de ese primer título, consejero. La Reina Valera 1960 traduce esta parte de este versículo de la siguiente manera: admirable, consejero. Si nosotros vemos los demás títulos que en unos momentos vamos a estar exponiendo, todos esos demás títulos llevan dos palabras. Así que lo más probable es que estas dos palabras, admirable y consejero, también vayan juntas. Así que le podríamos quitar la coma y simplemente decir admirable consejero. Podríamos apoyar este argumento utilizando las otras versiones, como por ejemplo la Nueva Versión Internacional, que dice: y se le darán estos nombres, consejero admirable, coma. Pero ¿qué tal la Biblia de las Américas? Dice: y se llamará su nombre admirable consejero, también, coma. Y si vemos otras versiones, como por ejemplo la versión en inglés NASB o NASB, podemos ver exactamente lo mismo. Así que sería correcto traducirlo y leerlo de esta manera: que el Mesías sería un admirable consejero. Y una de esas funciones del Mesías es precisamente que Él es consejero, un admirable consejero. Y esta es una gran cualidad que expresa e identifica al Mesías como un ser de un muy alto rango y nivel, como un ser de alta sabiduría para entonces guiar y dirigir a un reino. Este Mesías posee una sabiduría que no es humana. Esta es una sabiduría sobrenatural. Y si es sobrenatural, quiere decir entonces que es una sabiduría divina. Sabiduría que ningún ser humano en esta tierra puede poseer o adquirir. Y lo importante de todo esto es que esta es una sabiduría que solamente el Mesías puede tener. Como ningún otro ser, sea hombre carnal o sea un ser angelical o cualquier otro ser espiritual. En el Nuevo Testamento, los hombres al ver y al escuchar de Jesús, todos se asombraban y se maravillaban de lo que Él decía. Por ejemplo, en Juan capítulo 7, versículo 15 dice: y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Y en el versículo 46 de ese mismo capítulo dice: los alguaciles respondieron: jamás hombre ha hablado como este hombre. Y en el Evangelio de Marcos capítulo 1 versículo 22 dice: y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Un ser, un hombre, el Dios hombre, y Él es el admirable consejero. Nosotros al estudiar el Antiguo Testamento vemos que al leer al Nuevo Testamento se cumplen muchas profecías. Cristo cumplía las profecías una y otra vez, y vemos en el Nuevo Testamento que hay muchas otras que aún no se cumplen, empezando con su segunda venida. Pero hay tantas profecías que se han de cumplir, pero que de hecho yo creo que existen otras profecías que tal vez inocentemente ignoramos, pero que hoy mismo se cumplen en nuestros tiempos y en cada día de nuestras vidas, tales como cuando Él
prometió que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Recuerdan? Mateo capítulo 28, versículo 20 dice: y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. También como por ejemplo cuando Jesús rogaba al Padre en el huerto del Getsemaní, en esa oración sacerdotal, no solamente por sus discípulos, sino también por cada uno de nosotros. Juan capítulo 17, versículo 20. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que también ellos sean uno en nosotros y para que el mundo crea que tú me enviaste. Versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, primer título, admirable, consejero. Segundo título, Dios fuerte. Y su nombre será admirable consejero, Dios fuerte. Pregunta, ¿es Dios fuerte? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es Dios fuerte? El texto primeramente confirma antes que nada que Jesús el Mesías es nada más y nada menos que Dios mismo, Dios encarnado. Y este Dios asumirá, como ya vimos, la función de un rey y por lo tanto tendrá un reino. Este reino Él lo gobernará y como vimos ya en los versículos del 3 al 5, Él mismo derrotará a todas las naciones que opriman a su pueblo, librará a Israel de todo yugo, de toda opresión, y por esta razón se le llama Dios fuerte. Dios fuerte porque Él salva y libra con gran poder a su pueblo, pero también a todos los que creen. Pero mucho más allá de todo esto, amada iglesia, el Mesías es mucho más fuerte aún todavía por el hecho de que Él tiene, escuchen, el poder para perdonar el pecado. Él es mucho más fuerte aún todavía por el hecho de que Él tiene el poder para derrotar a Satanás, de que Él tiene el poder para liberarnos de la maldad, de redimirnos, de escuchar incluso también y contestar nuestras oraciones. Él tiene el poder para reinar sobre nuestras vidas y para también traer un orden a ellas. Lamentablemente muchas veces declaramos con nuestra boca lo grande y fuerte que es Dios, ¿cierto? Hay veces que hasta lo cantamos, pero muchas veces se nos olvida tan pronto como lo declaramos, cuando viene la más pequeña y minúscula prueba o tentación. Dios no fue fuerte solamente cuando nos salvó, no. Dios es fuerte cada momento de nuestras vidas. Aún todavía es más fuerte en el momento más difícil y más miserable en el cual nos podamos encontrar. Dijo el apóstol Pablo que en ese tipo de situaciones especialmente era cuando él verdaderamente se sentía invencible. Dijo el apóstol Pablo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y esto no lo decía solamente a la ligera, el apóstol Pablo lo decía confiadamente y con gran fe, porque él sabía perfectamente que era en esos momentos difíciles y terribles de su vida en que Dios estaba a su lado y de su parte. El apóstol Pablo entendía claramente que Dios, Cristo, era su Señor y su Salvador y que Él era su Dios fuerte. Tercer título, versículo 6. Y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Este es el tercer título, Padre eterno. Nosotros afirmamos y conocemos la doctrina de la Trinidad y sabemos que Jesús no es el Padre, Él es el Hijo. ¿Recuerdan lo que la doctrina de la Trinidad establece?
Tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Una misma esencia. Tres personas, una misma esencia, todos coiguales, coeternos, copoderosos, todos dignos de ser adorados por igual. Conocemos esta doctrina y la creemos. Así que este título se refiere más bien al Mesías como el Padre de la eternidad. De la eternidad, pero a la misma vez como el Padre del tiempo y de todo lo que existe en el tiempo y en el espacio y en toda la creación. Así que el Mesías es el Padre eterno en el sentido de que Él es el creador de todo. Él no es el Padre, Él es el Hijo. Pero cuando Isaías le menciona Padre eterno, se refiere a esto, se refiere en relación a la creación. Y esto es lo que dice prácticamente Juan capítulo 1, versículo 3. Todas las cosas, hablando de Cristo, por Él fueron hechas y sin Él nada lo que ha sido hecho fue hecho. Pero también lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Así que es en ese sentido, y solamente en ese sentido, en que el Mesías es el Padre eterno. Cuarto y último título: Príncipe de paz. Y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Ustedes saben que la nación de Israel tiene muchos enemigos y que le quieren destruir, ¿cierto? La nación de Irán, por ejemplo, ha declarado en numerosas ocasiones que quiere prácticamente borrar del mapa a la nación de Israel. La organización terrorista Hamas quiere hacer exactamente lo mismo. Pero de hecho, desde tiempos antiguos, en el Antiguo Testamento hemos visto una y otra vez a naciones queriendo destruir por completo al pueblo amado de Dios. Hoy en día hay una guerra declarada, por lo menos la de Israel y Hamas. Y vemos que Israel no tendrá paz y no vivirá en paz hasta que no regrese el Mesías por segunda vez. Pero como iglesia nosotros podemos estar tranquilos, y especialmente porque sabemos que Cristo es nuestra paz, ¿cierto? Cristo es nuestra paz porque fue por medio de Él que nosotros dejamos de ser enemigos de Dios, porque antes éramos, en efecto, enemigos de Dios. Dice la carta a los Romanos en el capítulo 5, versículo 10, hablando de nuestra condición pasada, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Cristo es nuestra paz y sin Cristo no hay paz delante de Dios. Y dice el versículo 1 de ese mismo capítulo: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, simples palabras, Jesús ofrece la paz de Dios. Y es por eso que el apóstol Pablo a los filipenses les decía en el capítulo 4, versículo 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. 4 títulos honoríficos de este bebé, de este Mesías que iba a nacer y que en efecto nació hace más de 2000 años. Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Pregunta, y una pregunta muy sincera: ¿con cuál de estos títulos quieres quedarte el día de hoy, en estas fechas, en esta época de Navidad? ¿Quieres a un Mesías que te prospere? Esto es espiritualmente.
¿Quieres un Mesías que te sane, esto es, de las heridas de tu pecado? ¿Quieres un Mesías que te salve completamente, no temporalmente o momentáneamente, sino por toda la eternidad? Un Mesías que te salve de tu propio pecado, de la ira de Dios y de la condenación del fuego eterno. Si la respuesta es sí, entonces necesitas quedarte no tan solamente con 1 o 2 o 3 de estos títulos. Tú necesitas tomar a ese Mesías, a ese Salvador, con todos los títulos. Todos. Y en el momento que decides dejar tu vida pecaminosa, en el momento que tú humildemente aceptas que has estado viviendo una vida totalmente contraria a lo que es Dios, y en el momento en que genuinamente te arrepientas y confiesas tu pecado, te apartas de él y pides perdón, y en el momento que confías únicamente en él por lo que él es, entonces podrás recibir a este Mesías con todo y sus títulos honoríficos. Ese niño es la razón principal de la alegría del hombre y de toda la humanidad. Porque el hombre, así como Israel, ha vivido por mucho tiempo en la oscuridad, y no necesariamente porque ha estado viviendo bajo esclavitud o bajo opresión de gobiernos injustos o de leyes inhumanas o de injusticia, sino porque han estado viviendo bajo la oscuridad, así como Israel, de su propio pecado. Pero para eso nació ese niño, para romper con todo tipo de opresión espiritual y traernos de vuelta con Dios por medio de su persona y de su obra redentora. ¿Con qué título quieres quedarte? Oremos. Señor, gracias por esta gran promesa. Gracias, Señor, porque si no hubiese sido por este bebé, por este Salvador, por este Mesías, todos, Señor, iríamos rumbo al infierno, estaríamos condenados, no habría esperanza para nosotros. Pero ciertamente tu promesa se cumplió, Él nació, Él vivió, Él murió, fue sepultado, pero también resucitó. Y esa es una gran y verdadera esperanza para cada pecador. Oh Señor, que el día de hoy, en los próximos días, semanas y meses, años y hasta el momento que tú vengas, Señor, sigas salvando. Y que tu iglesia pueda ser fiel, Señor, al llamado del Evangelio, para predicarlo, Señor, fielmente. Predicar acerca de este Mesías, a proclamar acerca de su nombre, acercarlos a ti, llamarlos al arrepentimiento y que tú les puedas conceder la vida eterna. Anímanos, Señor, danos la fuerza para seguir en este camino, Señor, que en realidad, aunque suframos, vive totalmente la pena. Que tu palabra, Señor, pueda obrar primeramente en nuestros corazones y así de la misma forma podamos llevarla a todos aquellos que se encuentran en cautiverio. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo.